Has abierto tu propia cervecera artesanal y compites porque sea la mejor de la ciudad. Consigue ingredientes, instala un nuevo equipamiento, contrata personal y ponles a fermentar la mejor cerveza del mundo. En este vídeo veremos cómo se juega a cerveceros y después os daré mi opinión. Bienvenidas y bienvenidos a Mephi Games. Nada más abrir la caja nos encontramos con un manual bastante sencillito, 4 alas, cortito, se entiende bien y además aquí tenemos una tabla que realmente es una especificación de las cartas, así que el manual, lo que es el manual, es bastante cortito. Después tenemos 3 tarjetas de puntuación, una para cada uno de los jugadores. También hay que decir que a 4 jugadores se juega por parejas, entonces solamente utilizaremos 2. Después, cartas, un mazo de cartas, vamos a sacarlas por aquí, para hacer el mazo de juego, en las que tenemos diferentes cartas con empleados, personal, equipamiento y cartas bonus que nos darán habilidades o bien las podremos utilizar como ingredientes, lo explicaremos más adelante. Después, 3 casitas de madera para marcar los puntos de victoria. Como os he dicho antes, como se juegan en parejas a 4 jugadores, solamente tenemos 3, para jugar a 2, para jugar a 3 y para jugar a 2 jugadores simplemente quitaríamos una. Y por último tenemos unas cartas de referencia, unas cartas que nos dicen cómo crear los diferentes estilos de cerveza y por el otro lado nos van a decir cuántas cartas de cada tipo tenemos en juego. Veamos cómo se prepara la partida. En una partida para 2 o 4 jugadores cogemos 2 de los marcadores de puntuación, uno el que tiene el posavasos de la cervecita y otro el que tiene el abrebotellas. A 3 jugadores añadiremos también la otra tablilla de puntuación con el abrebotellas ilustrado. Nosotros vamos a simular una partida a 2 jugadores. Cogemos las 2 cartas, las barajamos bien y le damos una a cada equipo. El jugador que tenga la cerveza dibujada será el jugador inicial. Después barajamos las cartas de juego y repartimos 4 a cada jugador. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El resto de cartas las colocamos en el centro de la mesa y desvelamos 5 para crear un mercado. Por último, elegimos 2 de los colores para cada grupo de jugadores y marcamos en la puntuación del 0 en cada uno de los tracks de puntuación. Repartimos una carta de referencia a cada jugador. Ya podría dar comienzo la partida. Veamos cómo se juega. El objetivo del juego es conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria. El juego dura una cantidad de rondas indeterminada y finaliza cuando alguien ha llegado a 21 puntos en su marcador de puntuación. Una vez llegado este momento, se jugará una ronda extra y se dará por finalizada la partida. Aquel con mayor puntuación será el vencedor. Empezando por el jugador inicial, aquel que tiene la tablilla de puntuación con la cerveza dibujada, empezará a jugar y tendrá que seguir 2 pasos en este orden. Lo primero, robar 2 cartas del mercado. Puede hacerlo cogiendo cartas que estén a la vista o bien coger cartas que no estén a la vista, las puede robar del mazo y lo puede hacer en cualquier combinación. Y después podrá jugar cartas de su mano. Para jugar las cartas de su mano podrá hacerlo de 2 formas diferentes. Una de las formas es jugar la carta como mejora de su cervecera. Para ello seleccionará una carta de su mano y la colocará en su zona de juego. A partir de ahora, esta carta le dará un beneficio a lo largo de la partida. Es importante saber que no podemos jugar cartas con el mismo nombre 2 veces en nuestra zona de juego. Por lo tanto, si yo ya tengo un lupulizador, no podré tener otro lupulizador en mi zona de juego. La otra opción que tienen los jugadores es jugar cartas para elaborar una cerveza. Mirarán las cervezas que se pueden elaborar, que están en la carta de referencia, y nos pedirán varios ingredientes. La IPA nos pedirá que pongamos trigo, lúpulo y cebada. Y si nos fijamos en el resto de cervezas, nos pedirán recursos diferentes. Para elaborar una cerveza, como he dicho, miraremos esa referencia y descartaremos las cartas necesarias para poder elaborar esa cerveza. Por ejemplo, para poder elaborar IPA tendremos que tener en nuestra mano esos elementos. Vamos a hacer una simulación, imaginemos que yo tengo esta, solamente me faltaría esta carta. Si no la hubiera jugado ya tendría esto. Lo que haría sería lo siguiente: elijo los elementos,
coinciden con los que tengo en la carta de referencia, descarto todas esas cartas y me anoto los puntos que imparte esa cerveza. En este caso, 3 puntos. Al hacer esto, si tenemos cartas que nos den puntos adicionales, aplicaremos también los puntos. Por ejemplo, si tuviéramos esta carta en nuestra zona de juego, ganaríamos un punto de victoria extra por haber completado una cerveza del tipo IPA. Además, hay cartas de mejoras que nos permiten eliminar elementos en la elaboración de la cerveza. Por ejemplo, una cuba de maceración, que podemos usar uno de trigo menos en las cervezas de tipo Coffee Scout y tipo Reserva Especial. Una vez hecha la elección de lo que va a hacer en turno el jugador, su turno habrá finalizado y tendrá que mirar cuántas cartas tiene en la mano. Si tiene más de 7 cartas en la mano, tendrá que descartarse de todas las cartas que superen esta cantidad. Siempre acabamos el turno como máximo con 7 cartas en la mano. El turno pasa al siguiente jugador y así fluye la partida hasta que alguno de los jugadores ha llegado a una puntuación de 21 en su marcador. Una vez hecho esto, jugamos una ronda extra y el jugador con más cantidad de puntos de victoria será el ganador. Para calcular los puntos de victoria finales tendremos que tener en cuenta también las cartas que tengamos en nuestra zona de juego. Existen varios tipos de carta, existen los equipamientos, existe el personal y existen las cartas de bonus. Las cartas de bonus, como esta, nos darán puntos de victoria al final de la partida si cumplimos las condiciones. En este caso, más un punto de victoria al final de la partida por cada ingrediente diferente que tengamos en nuestra cervecera. Y nuestra cervecera son las cartas que hemos jugado en nuestra zona de juego, ¿vale? El juego no tiene mucho más que explicar. Las cartas son sencillas de entender. La mayoría son iguales del mismo estilo. Unas te dejan jugar alguna carta extra, otras te dejan dar más puntuación, otras te van a dejar usar menos elementos a la hora de elaborar cerveza, algunas otras te dan más puntos por hacer cerveza, pero son fáciles de leer. La iconografía es bastante clara y se entiende bastante bien todo. Lo único que quedaría por explicar es la modalidad a 4 jugadores. A 4 jugadores se jugará por parejas y se jugará de una forma especial. Nos pondremos por equipos, 2 a cada lado de la mesa, y primero jugará un jugador de un equipo, después jugará otro jugador del otro equipo, después el jugador que falte en el primer equipo y por último la persona que todavía no ha jugado en cada ronda. Se puede hacer también, nos podríamos sentar de forma cruzada y de esta forma podríamos jugar en el sentido de las agujas del reloj. Pero como compartimos las cartas en nuestra cervecera y compartimos además el track de puntuación, es más cómodo sentarse las dos personas del mismo equipo en el mismo lado de la mesa. En esta modalidad de juego, por parejas, los jugadores podrán compartir información hablando sencillamente, de forma que todo el mundo escuche lo que están diciendo. No se permiten en principio señas, no se permite hablar por lo bajo. Todo lo que se hable respecto al resto de integrantes del equipo tendremos que hacerlo de forma abierta, de forma que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. A la hora de hablar podemos decir lo que queramos, podemos decir qué cartas tenemos en la mano, podemos decir qué estrategia queremos seguir, podemos decir lo que queramos, teniendo en cuenta que el equipo contrario también nos va a escuchar. En caso de empate, el equipo con mayor cantidad de cartas en su cervecera será el ganador. Y así es como se juega a cerveceros. Pasemos a las conclusiones. Este juego de cartas de cerveceros me ha gustado bastante, sinceramente. A 2 jugadores me parece que funciona muy bien. A 3 no lo he probado, no puedo decir, y el modo de parejas a mí personalmente no me llama la atención. Creo que va a funcionar igual de bien a 2 que a 4, porque no tiene ningún elemento que haga que esto no funcione bien. Me parece curioso que sea por parejas y también va un poco ligado a la cantidad de cartas que hay, a la cantidad de cervezas que podemos hacer. Y bueno, pues esto hace que jugar en equipo se deba a unas limitaciones del juego más que a una modalidad a 4 competitiva, más que a otra cosa. Se me ha olvidado decirlo antes, pero en el modo por parejas podemos darle cartas al final de nuestra fase de acción, podemos darle cartas a nuestro compañero. De forma que podemos gestionar un poco mejor nuestra cervecera, porque si tiene alguna carta que le falta, yo se la puedo dar para que pueda completar lo que él quiera hacer en ese turno. Y bueno, es un trabajo en equipo, se podría decir. Digamos que estamos 2 personas jugando con el doble de mano en nuestro turno. Eso sí, la cantidad de cartas que se pueden dar es limitada, no puedes dar toda tu mano, pero sí que tenemos esa pequeña gestión con nuestro compañero. Para 2 jugadores me parece un juego curioso, es un juego que me apetece sacar cuando decimos vamos a jugar un juego rápido que dure 15-20 minutos para 2. A mí me gusta, ¿por qué? Porque tiene esas pequeñas decisiones que es robar carta,
para ir acumulándolos en mi mano y tener ingredientes, o jugar carta porque tengo una habilidad jugosa. Una vez que empiezas a conocer las cartas, que no son tantas, empiezas a intentar buscar tu estrategia de intentar hacer un tipo de cerveza concreto o intentar hacer un tipo de mejoras concretas para mejorar cada vez más tu cervecera. En el manual también nos viene una sección de consejos en la que nos habla de estos combos que existen entre personal, por ejemplo, el experto en lúpulo y el lupulizador. Aquí tenemos el experto en lúpulo, aquí tenemos el lupulizador. Pues estos dos engranan perfectamente, porque cada vez que hagamos una cerveza de tipo IPA y una cerveza de tipo Lambic, pues tendremos ambos beneficios, ganando puntos de victoria extras cada vez que hacemos una de esas cervezas. Esa sinergia de ganar puntos extra, que te vas montando tu combo, te vas montando tu motor para poder hacer esas cervezas de forma más eficaz, y esas formas de conseguir menos ingredientes, o sea, tener que tener menos ingredientes para poder hacer ciertos tipos de cerveza, hace que las cartas que vayas a elegir las hagas de una forma cuidadosa y tengas sensación de que realmente el juego tiene más profundidad de lo que a priori puede parecer. Muchas veces tendremos que elegir entre si jugar la carta en nuestra cervecera o reservarla para utilizarla como ingrediente, porque en la carta que tenemos de referencia ya nos dicen que, por ejemplo, solamente hay 4 cartas de fruta y solamente hay 4 cartas de café. Si estas cartas están distribuidas en las cerveceras, obviamente no podemos usarlas para hacer ingredientes y tenemos que fijarnos un poco en qué estamos jugando nosotros, qué están jugando nuestros rivales, para poder tomar bien las decisiones, porque las cartas son limitadas. Me parece un detalle muy importante el que pongan en las cartas cuántas cartas de cada tipo hay, porque a la hora de jugar es un elemento primordial. En las partidas que yo he estado jugando, me he estado fijando mucho en los elementos que me salían, intentando buscar la carta que me complementara mejor para jugarla en mi zona de juego y para poder y la otra que quiero, pero que es igual de un recurso muy exigente como estos, la fruta o el café, que estoy ahí diciendo, buah, quiero gastarme esta en mi zona de juego, pero es que no tengo más café, y la estás reteniendo hasta que consigues ese café para poder hacer el combo máximo entre 2 o 3 cartas que te has bajado en tu zona de juego. El juego tiene varias vías también, porque podemos jugar de diferentes formas, podemos intentar mejorar nuestra cervecera y conseguir esa cantidad de puntos en nuestra cervecera por la gestión que hemos hecho en ella. Eso sería como puntos de victoria a largo plazo, o bien podemos intentar hacer cervezas que nos cuesten pocos ingredientes de forma muy rápida para ganar esos puntos de victoria mucho antes. A la hora de jugar con otro jugador, lo que estamos haciendo es eso. Si alguien va muy rápido a construir cerveza y nosotros estamos haciendo una estrategia a largo plazo, tendremos que decidir cuándo parar de hacer esa estrategia a largo plazo y empezar a hacer una estrategia más directa. Mientras que si vemos que el otro jugador va a una estrategia más a largo plazo, nosotros también podremos hacer una estrategia de ese estilo. De todas formas, hay que jugar entre esos dos elementos, entre quiero mejorar la cervecera pero no estoy ganando puntos, y entre quiero hacer cerveza para llegar antes al final de la partida. Veo este juego como una gestión constante que encima te aprieta bastante con los elementos de las cartas. Si pasamos al arte, vemos el arte de las cartas. Bueno, no es el arte que más me guste a mí personalmente, pero no es un arte que me desagrade. El arte me parece correcto para lo que nos están mostrando. Quizás algo un poco más menos serio también habría estado bien, porque aquí, bueno, pues vemos a las personas que están dibujadas de una forma, un retrato fotográfico, por así decirlo, con elementos también bastante realistas dentro de lo que podemos llamar realista a este tipo de dibujo, pero que, bueno, no le sienta mal al juego, tampoco le sienta, o sea, está bien, está correcto. Eso sí, la iconografía se ve súper clara, los ingredientes que tenemos están súper claros. Cuando tenemos las cartas en la mano encima, vemos claramente qué cartas tenemos en la mano. Ver qué tipo de carta tenemos es quizás un poco más engorroso. Sí podrían haber aprovechado para poner quizás un símbolo de lo que es aquí al lado, ¿no? El lupulizador, que se viera aquí el símbolo del lupulizador, o el experto, que se viera aquí el experto en lúpulo. Pero bueno, tampoco tenemos tantas cartas en la mano como para no fijarnos en cada carta en cada momento, ¿no? Las primeras partidas sí es verdad que se hace un poco farragoso fijarte en los símbolos de las cervezas, pues estamos viendo los símbolos y tienes que estar mirando luego la carta de referencia para asociar qué cerveza estás haciendo respecto al símbolo, pero cuando llevas jugadas varias partidas, esto va fluido, no tiene no te lastra tanto, porque además los ingredientes principales siempre son la cebada, el lúpulo y el trigo, y los únicos especiales son la fruta y el café. Tenemos dos
cervezas hechas con ingredientes básicos, 2 cervezas que incluyen los ingredientes básicos y además uno de cada uno de los especiales, y después una cerveza que nos incluye todos los ingredientes básicos y además los 2 especiales. Obviamente esto se ve reflejado en los puntos de victoria que ganamos. Aunque la iconografía digo que es bastante clara, sí es verdad que, bueno, pues quizás además del texto habría puesto de otra forma representado que gastamos uno menos de trigo, por ejemplo, para hacer este tipo de cervezas. Quizás un -1 para esto habría sido más visual, en vez de poner ese texto de usa un trigo menos en cada tal, ¿no? Creo que se podría haber utilizado una simbología un poquito más compacta, pero como digo, dentro de la dificultad del juego es correcto. Solamente hace que la barrera de entrada, pues para depende de qué personas, pueda ser un poquito más grande. Un juego que recomiendo bastante para aquellos que queráis un filler rapidito, que dure menos de media hora y que si encima os gusta jugar por parejas, pues este juego lo tiene. No tengo nada más que deciros de este Cerveceros. Espero que podáis tomar una decisión de si os gusta o no con todo lo que os he contado y nos vemos en el siguiente vídeo. Pon un juego en tu mesa, que yo te lo cuento, que yo te lo cuento. Pon un juego en tu mesa y suscríbete luego.